Queridas hermanas, queridos hermanos, como saben, el día domingo no vamos a tener predicación. eh, y debido a eso, he visto necesario poder grabar esta breve reflexión en torno al Evangelio que corresponde su lectura el día domingo. El día domingo ya ustedes saben que celebraremos el Día de las Vocaciones Ministeriales y además es el sexto domingo de Trinidad. Entonces, les invito a que podamos reflexionar juntas y juntos la palabra que corresponde para esa jornada. Les invito a que leamos juntos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 42. Así dice la palabra del Señor. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretujan la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo:
talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Les invito a que podamos orar. Oh Dios, Padre eterno, te damos gracias porque te has revelado a nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Jesús tenemos el modelo del amor perfecto y la forma en que debemos ser iglesia. Bendito seas por siempre y para siempre, oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el Señor es muy bueno, oiga, porque nos revela en su palabra una forma de proceder, porque nosotros y nosotras no somos sino que llamados a ser un reflejo de la obra de Jesús. Y en este texto que acabamos de leer nos encontramos con varias claves. Primera, que a propósito del domingo pasado, es que Jesús, luego de haber pasado esta tormenta con sus discípulos cuando atravesaban el lago de noche, llega a la otra orilla y sigue su labor de anuncio del reino de Dios. Y se congrega una gran muchedumbre. Vuelvo a insistir, Jesús es atractivo porque no tiene nada que ver con la religión antigua, con esa religión que es pesada y que de alguna forma excluye, porque es una religión que no es amorosa. Jesús atrae porque dice las cosas de tal forma de que todos le entienden. Ocupa ejemplos de la vida cotidiana, dando a entender que uno puede saber de Dios a partir de la contemplación, de la visión de la vida común y corriente. Entonces, Jesús se hace atractivo porque enseña una religión que tiene que ver con la acogida, con la inclusión, con el amor, con este abrazo que los religiosos de la época de Jesús negaban a algunas personas. Y aquí vamos a tener dos ejemplos importantes. Primer ejemplo es esta acogida que Jesús da a este padre desesperanzado. Se dan cuenta que este Jairo se arroja a los pies de Jesús. Esto es re interesante porque de alguna forma el redactor del Evangelio de Marcos quiere mostrar cómo Jesús es adorable. ¿Por qué digo esto? Porque arrojarse en tierra, en griego, el idioma en que fue redactado el Nuevo Testamento, se dice proskineo. Y proskineo tiene que ver con besar el suelo delante de algo o de alguien, y en específico delante de la divinidad. Entonces, en la comunidad de Marcos, lo que se está queriendo decir es que Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos harto acerca de que el propósito del Evangelio de Marcos es enfatizar el señorío de Cristo, de que la identidad de Cristo en el Evangelio de Marcos es la del Hijo de Dios y por lo tanto debe ser adorado? Y aquí vemos como el hijo, perdón, el padre de este Jairo se prosterna, besa el suelo, proskineo, esa es la palabra que está en griego, delante de Jesús. Y si ustedes se adelantan un poquito, se van a dar cuenta que la mujer, sorprendida en este acto de fe, también se prosterna delante de Cristo. Entonces, lo que quiere decir a la comunidad de Marcos es justamente esto, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios.
Es como el mensaje que se repite muchas veces en el transcurso del Evangelio y que ciertamente también es para nosotros, que nosotros reconozcamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mucho más que un profeta. Jesús, según nuestra comprensión teológica actual, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. Y nuestros corazones deben arrodillarse delante de Él, adorarle. Entonces, vemos como este padre desesperado quiere que su hija reciba la sanidad. Y se dan cuenta cómo luego llega la mala noticia, cómo vienen estos emisarios a decirle, oye, ya, córtala, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto, ya no puede ir a sanarla, porque ella ya murió. Y Jesús insiste, porque quiere dar una señal de su misericordia que va más allá de lo que puede incluso esperar el ser humano. La misericordia de Dios siempre sorprende. Fíjense lo que va a pasar. Jesús va a ir de camino y nos vamos a encontrar con otra situación. Una mujer que sufre se acerca a hurtadillas en medio de la multitud que apretuja a Jesús con la certeza simple, sencilla, de que si solamente tocara su manto, ella va a quedar sana. Imagínense dos cosas, la fe y la humildad. La fe de lo que sabe ella que Jesús es capaz y la humildad de no querer molestar, interrumpir la caminata del maestro, de pasar casi desapercibida en medio de la multitud, simplemente tocando ni siquiera su cuerpo, sino que una orillita del manto. Qué impresionante la fe de esta mujer. Y el sufrimiento de esta mujer tiene varios niveles. Primero, un nivel físico. Durante 12 años ella no ha dejado de menstruar. Imagínese la debilidad que implicaba esto. Una enfermedad al útero, seguramente una situación tremendamente dolorosa para ella, lo que significaba esa debilidad debida a la pérdida del flujo de sangre. Eh, una de mis hermanas sufría una situación parecida y finalmente tuvieron que operarla o hacer una cirugía mayor, pero ella sufría mucho. Imagínense lo que es sufrir estas menstruaciones constantes, no durante algunos meses, sino que durante 12 años. Eh, nótese, aquí hay un detalle importante. Esta mujer sufre durante toda la vida de la niña que había muerto. Es interesante este elemento de paralelo que hay en el texto. Bueno, entonces, este primer elemento, este problema de la salud física. Segundo elemento, que no pasa por alto, el autor del Evangelio, el significado de el sufrimiento económico. Durante 12 años, ella había gastado cantidades grandísimas en médicos y ningún médico había podido darle una solución. Hoy día a eso le llamamos enfermedades catastróficas, en que se hace un gasto desmesurado de bienes económicos que sabemos que en Chile, debido a la mala condición de la salud pública, la gente se ve obligada a gastar y a veces vender lo que se tiene para poder pagar el tratamiento. Yo sé que ustedes saben eso porque han sido testigos en sus vidas y en las vidas de vecinos, lo que significa la mala salud, en donde una persona tiene que empeñar o empeñar los bienes o
hacer actividades como rifa y cosas. Bueno, esta mujer vivió esa pena debido a esta violencia económica a la que se vio sometida. Y eso trajo consigo la pena, la frustración, la tristeza profunda. Entonces, estos dos elementos uno los puede ver todavía reflejado hoy día. Un elemento de la enfermedad física, el dolor y la frustración debida a la violencia económica en contra de esta mujer. Y en tercer lugar, que es importantísimo para el sentido del texto, es que también hay una violencia religiosa, porque la antigua religión de Israel, la vieja y superada religión, tenía como impuras a las personas que sufrían cualquier tipo de flujo de su cuerpo y particularmente la sangre. Recuerden que para la vieja religión era razón de impureza ritual, ojo, no impureza moral, impureza ritual a las mujeres que pasaban por su periodo de menstruación. Imagínense, esta mujer estuvo impura ritualmente durante 12 años. ¿Qué significaba esa impureza ritual? Que ella no podía acercarse a los lugares de culto, no podía ofrecer oraciones, no podía acercarse a escuchar la palabra de Dios, no podía ofrecer sacrificios en el templo. Es decir, ella era una excluida, ella era una discriminada por la religión del templo. ¿Se dan cuenta la violencia religiosa que sufría esta mujer? Esta violencia religiosa atacaba, la hacía doler en lo más profundo de su corazón, que era en su relación con Dios. Y tal vez reunido a esta violencia religiosa estaba la violencia social. ¿Sabe por qué? Porque el impuro ritualmente hablando contagiaba su impureza a quienes lo pudiesen tocar. Es decir, todas las personas que pudiesen, por ABC razón, tocar a esta mujer, automáticamente quedaban impuros. Entonces hay dos posibilidades. Una es que esta mujer no tenía relación con nadie, vivía en una total marginación, o dos, se relacionaba con otros marginados o marginadas. Entonces se dan cuenta el grado de violencia que sufría esta mujer. ¿Y qué pasa? Y aquí vamos a ver cómo se solucionan estos dos problemas, la muerte de la niña y la sanación de esta mujer. Jesús se mete al bolsillo los preceptos de la vieja religión. Jesús ha venido a revelar a un Dios que es más que pureza. Jesús ha venido a revelar a un Dios que es más que santidad. Jesús ha venido a revelar el carácter de Dios que es acogida y misericordia, y que en esta acogida abraza a los impuros y acoge a aquellos que transmiten impureza. Fíjate, Jesús va a romper con dos preceptos de la ley. Primer precepto, ser tocado por una mujer que padecía flujo de sangre sin quedar impuro él, sino que al revés, otorgando pureza. Es decir, la religión que viene a traer Jesús hace lo contrario de la antigua religión. La antigua religión le tenía horror a la impureza ritual, horror, y por lo tanto segregaba a todos los impuros, excluía, discriminaba.
En cambio, la religión que trae Jesús incluye. Él hace puros en vez de quedar contaminado con la impureza. Y no solamente eso, sino que con este toque de Jesús reintegra a la vida comunitaria, sana la violencia económica, sana a esta mujer de la violencia social, sana y libera a esta mujer de la violencia religiosa y la reintegra a la vida social, a la vida comunitaria, a la vida de fe. Mira qué hermoso. Jesús abraza, Jesús salva al ser humano de la violencia en estos distintos niveles. Impresionante. Y sigue su camino. Y Jesús se vuelve a meter al bolsillo la ley de la impureza. Incluso llama a otros a romper ese precepto de la vieja religión, porque entra a la habitación, a la casa donde estaba esta niña muerta, y que tenía la edad, insisto, de los 12 años, igual de que el padecimiento que había sufrido esta mujer, y esta niña que por lo tanto entraba a ser una mujer ya adulta, como eh, responsable de la vida religiosa en Israel, 12 años. Fíjense lo que hace Jesús. Entra a esta casa con los papás, que no habría habido ningún problema. Los parientes cercanos, directos, podían acercarse a una persona muerta de su familia. Pero Jesús, que no pertenecía a esta familia, entra y rompe ese precepto. Y no solamente eso, llama a Pedro, Jacobo y Juan a que hagan lo mismo. O sea, Jesús no solo rompe el precepto para sí, invita a sus discípulos, les enseña que deben romper con esa esclavitud de la ley de Moisés. ¿Y qué hace Jesús? Le toca y la levanta. Es decir, donde había muerte e impureza, Él trae pureza que es reintegradora a la vida en común y también vida. Cuando leemos los evangelios, siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué eh, el evangelista o la comunidad redactora, como lo quieran ver ustedes, integra una historia a su relato? ¿Por qué este texto está en el Evangelio según San Marcos? Y claramente es una enseñanza para la iglesia y su tiempo. Porque recuerde que que la comunidad del evangelista Marcos es la primera comunidad cristiana que redacta un evangelio. Por lo tanto, es una comunidad muy cercana a los orígenes judíos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo a esta comunidad? Le está diciendo de que deben romper con la vieja religión y seguir adelante con esta nueva fe que es integradora, que es humanizadora, que respeta la dignidad de la persona humana y que no tiene nada que ver con la vieja y superada religión de la pureza ritual. ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos que ofrecer sacrificios en un templo que exige pureza ritual a nuestras vidas. Lo que Dios nos pide es que nos acerquemos al único sacrificio hecho en favor de su pueblo, que es la cruz del Calvario, el Mesías muriendo entre ladrones, ahí en la cima del Gólgota, que nos acerquemos a ese único y suficiente sacrificio y que vivamos nuestra vida con amor, tocando a los impuros, a las impuras,
para que la iglesia sea lugar de acogida, para que la iglesia sea lugar de restitución de la dignidad perdida. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayude a ser esa iglesia. Dios te bendiga en este momento en que hemos estudiado lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Necesitamos tanto, 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 tanto de que esta palabra, mediante la acción soberana del Espíritu Santo, se haga carne y vida en nuestra cotidianidad. No tengas miedo de tocar a los impuros. No tengas miedo, tú que eres impura e impuro, comillas, a los ojos de la antigua religión, a acercarte al Dios que te ama. Así lo he hecho yo. Yo me he acercado al Dios de la gracia. ¿Y sabe lo que me ha dicho Él? Que me ama. Así también contigo. Te invito a que podamos orar. Oh Dios, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú que nos invitas a la comunión contigo, te damos gracias por haber leído y reflexionado este texto de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder vivirlo, entenderlo, comprender, Señor, tu carácter a partir de lo que hemos aprendido hoy día. Que no adoremos a otro Dios, sino que al Dios que nos revela la Sagrada Escritura, que tú, Señor, has revelado a través de la inspiración de tu Espíritu Santo. Obra en nosotros, en nuestro corazón, mediante el fuego de su presencia, una vida nueva, una vida santa según los criterios del amor. Gloria eternamente a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sí.